Ahora que parece que se ha reavivado el debate sobre la mezquita, con propuestas pues de todos sitios, donde todo el mundo, incluso alguno que pasaba por aquí de manera colateral, pues da su opinión, pues bueno, a mí me gustaría dar la mía. Me gustaría dar la mía volviendo a recordar una conferencia que di en el año 2018 en Madrid. Fue la última conferencia que di en Madrid y que habla precisamente de esto. Además, se lo debo a dos amigos que les dije que lo iba a hacer, que iba a hacer un resumen de esta conferencia, que les interesa especialmente el tema, y bueno, pues, pues ahí va. Eso sí, voy a hacer un resumen porque me voy a centrar en el tema de la mezquita, ¿vale? Me voy a centrar en el tema de la mezquita eh, dando, una visión específica de eso, aunque a mí la verdad me gustaría que esto se entendiera en un contexto más amplio, que es siempre el mismo problema, ¿eh? Que las cosas se ven de manera parcelada y claro, pues al final en algunos casos se mete la pata bastante. Bueno, yo durante 15 años he estado estudiando el tema de los espacios sagrados en la Bética. Aparece en la tesis, eh, todo el territorio que he estado trabajando de manera directa, que equivale, para que ahora hagamos una idea, a Bélgica y Holanda juntas, ¿eh? Y donde pues hay una serie de obispados muy importantes, entre los que destaca Córdoba, que es la zona que nos interesa. Para entender la Córdoba tardoantigua, evidentemente hay que ir a la Córdoba romana. Este es el plano que se conoce de la Córdoba romana habitualmente. Está muy incompleto, pero bueno, el que hay. Y la mayoría de las cosas que yo voy a decir aquí en este vídeo, pues yo ya las he dicho, no solo las he dicho, las he publicado, están escritas, aunque evidentemente pues tampoco tienen la repercusión que tienen otras investigaciones y sobre todo pues no están todo el día en los medios de comunicación, cosa que la verdad que para mí es un alivio. Eh, una de las primeras cosas que hay que decir del mundo de los espacios religiosos de época tardoantigua es que no se entienden. A veces no se entienden, ¿eh? Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de basílica, como muy bien recoge Rafael Puertas Trica en su, en su libro sobre los testimonios literarios de la iglesia hispánica, hay que entenderlas de manera amplia. Cuando hablamos de basílica o de iglesia, nos estamos refiriendo a un espacio, no a un edificio. Y en ese espacio hay varios edificios que pueden estar relacionados con el culto regular, con el culto a los mártires, con el culto estacional o estar relacionados con los monumentos funerarios, con el mundo funerario. Por ejemplo, podemos encontrar edificios de culto llamados basílica, edificios de culto más pequeños, capillas, por llamarlo de alguna manera, que se llaman santuarium, y otros espacios también de administración, aulas y espacios o edificios funerarios como el titulus o la memoria. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto hay que tenerlo muy presente, porque igual que en el mundo antiguo, el templum es un espacio y lo que nosotros llamamos templo, templo es un aedes, se llama aedes, es el edificio que nosotros llamamos templo. Para el mundo antiguo, el mundo tardoantiguo, los edificios sagrados son un espacio también. Es lo que en el mundo griego se llama temenos, un espacio sagrado y luego dentro tiene diferentes edificios. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Y a veces pues no se tiene en cuenta y a veces pues ni se menciona y es bastante importante. Luego en esta conferencia yo di un repaso por la Córdoba tardoantigua, un repaso que bueno pues lo he publicado pues bastantes veces por activa y por pasiva. No me voy a detener aquí. He publicado que tenemos el complejo de Cercadilla, que sería la primera catedral
de Córdoba, vinculada posiblemente al obispo Osio, que ese edificio tiene suficientes sustanciales reformas, tanto en la decoración arquitectónica como en lo que sería el propio complejo edilicio. Pues aquí hay fotografías e informes de excavación en las que yo he publicado y demostrado, creo, que es un complejo edilicio que se desarrolla en el tiempo, no es un complejo edilicio que se haga de una vez, como han mantenido prácticamente siempre los dos equipos de investigación que ha habido allí. Yo lo vinculo a época de Osio, tanto por la excavación arqueológica como por el tipo de edificio, una basílica orientada a occidente, y hay que tener en cuenta que es un espacio religioso en evolución donde se entierran obispos hasta época visigoda bien avanzada. Luego, pues hay otros lugares muy interesantes, como por ejemplo el baptisterio que hay debajo de Diputación, que es un baptisterio muy antiguo, que sigue el rito antiguo, el rito primitivo del bautismo, donde aparecen también elementos de decoración arquitectónica. La zona occidental, que es una zona donde hay un anfiteatro, no sabemos bien cómo es porque no está investigado, pero hay un anfiteatro y un enorme barrio en torno a ese anfiteatro donde hay una transformación enorme a lo largo de época tardoantigua, que conocemos desde el siglo XIX gracias a los restos que consigue rescatar la familia Romero de Torres del antiguo convento de la Victoria que tenemos aquí, y también de excavaciones del siglo XX con Samuel de los Santos Gener. Los restos son espectaculares, tanto a nivel arquitectónico como a nivel escultórico, como a nivel de decoración escultórica o litúrgica. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 pies de altar de época visigoda y una columna que salió cerca del instituto, de lo que sería el Instituto Alaquén II, y que bueno, pues son exactamente iguales que las que hay en la mezquita. Esta enorme concentración de piezas junto con los textos pues nos permiten suponer que esto sería la iglesia de San Aciclo, descartando hipótesis que la ubican más al norte y que no tienen prácticamente ninguna base científica. En el otro lado, pues nos encontramos exactamente lo mismo. Yo hace muchísimo tiempo defendí la existencia de un anfiteatro justo debajo de la calle Espartería y de la calle Diario de Córdoba por una serie de investigaciones que no vienen a cuento, pero el que quiera las puede ver publicadas y descargarlas gratuitamente en la página que tengo en academia.edu, donde está prácticamente todo lo que tengo escrito de libre disposición, y donde en el entorno, pues es verdad que aparecen menos cosas, es verdad que aparecen menos restos, pero son restos muy importantes, como estas 2 inscripciones que hablan de fundaciones de iglesias y de monumentalización de iglesias con restos de mártires, o, por ejemplo, sarcófagos de plomo ascribibles a época tardía, en una necrópolis que sale en la calle Diario de Córdoba, en la casa número 19, la que era la casa número 19 en los años 40, y este magnífico dintel con una cruz apocalíptica reutilizado en época islámica, o estas mensaes para los ritos funerarios, que celebraban banquetes encima de las tumbas o junto a las tumbas de los muertos. Y eso sería en el entorno de la ciudad. Dentro de la ciudad, pues contamos con otro complejo muy importante, un complejo donde sabemos que se construye una iglesia sobre unas termas que previamente han sido arrasadas y donde contamos con uno de los 6 elementos en la Bética, de los 6 lugares en la Bética donde encontramos una destrucción selectiva de escultura pagana que se vuelca, se tira en una piscina y esa piscina se amortiza en un ritual de exorcismo clarísimo que se repite exactamente igual en 6 ocasiones en la Bética. Aquí tenemos el famoso mosaico de las 4 estaciones que sale también aquí,
vemos como esta iglesia, pues construida en el siglo V y reformada en el VII, pues se come el pórtico y se come la calle. Hay una transformación de la ciudad muy intensa. Y donde tenemos otra serie muy interesante de restos, de los que siempre se ha hablado en el entorno de la mezquita o dentro de la mezquita, que luego ya veremos lo que son, y que se ubica desde siempre, tradicionalmente, la iglesia de San Vicente allí, y en lo que a mí me interesa es que se ubicaría esa iglesia justo en el ámbito del Cardo Máximo. Luego voy a explicar bien por qué es tan interesante este proceso y voy a explicar también por qué esto que siempre se ha escrito a la iglesia de San Vicente, pues no tiene ninguna razón de ser. Al otro lado del río, finalizando este recorrido por la Córdoba tardoantigua, en el que insisto no me voy a parar, pues estaría el segundo conjunto de piezas más interesantes en el entorno de la iglesia de Santa Teresa, entre lo que sería la iglesia de Santa Teresa, la plaza de Santa Teresa, perdón, y lo que hoy es el hotel Hesperida, me parece que es. Hesperia, me parece que es. Hesperia. El hotel Hesperia. Ahí salen una cantidad de piezas increíbles. Entre ellas, pues una de mis favoritas, este cimacio, que el que lo hizo representó fielmente los mosaicos de Rávena del siglo VI, y donde aparecen también ocultos, como una ocultación, varios incensarios de bronce, magníficos, uno dedicado a San Vicente, que es este, y otro pues con estas 3 patitas de león, que es exactamente igual que el que aparece también en el mosaico, el famoso mosaico de San Vital de Rávena, donde aparece Justiniano y el obispo Maximiano consagrando esa iglesia. Finalmente, pues contamos con lo que sería el territorio de la ciudad, donde aparecen nobles construyendo su propia iglesia, como este Belisarius en la zona de Ategua, donde encontramos posibles monasterios como la zona de Villaviciosa, Ovejo, donde hay alguien que evidentemente tiene que ser un religioso, un monje, que en ese desierto tremendo pues deciden enterrar a un compañero y en un ladrillo enorme inscriben antes de cocerlo el Salmo 96, la Eten Turcaeli, gocen los cielos, no me acuerdo cómo es, ¿vale? Y el Salmo 96 o 98, no recuerdo bien, uno de ellos, uno de los salmos. Y luego también muy interesante, en la zona de Medina Sahara, pues nos encontramos pues un monumento funerario, lo que parece un monumento funerario de época tardía, está sin investigar también. Y este relieve, el famoso relieve ibérico de Almodóvar, que bueno, como ya sabéis, porque ya también publiqué y lo he expuesto aquí en algunas ocasiones, pues ni es un relieve, ni es ibérico, ni es de Almodóvar. Esas cosillas que tiene la arqueología cordobesa de vez en cuando. Este sarcófago salió aquí, en la zona de justo frente de Medina Sahara, justo enfrente, vamos, en la zona de Liguerón, y es un sarcófago tardo antiguo donde se refleja un noble con un ejército privado de bárbaros que llega a sus tierras y en la que aparece una escena de cacería, ¿vale? Eso sería la Córdoba que se encuentran los musulmanes al llegar. Y en esa Córdoba, en esa cristianización, tenemos varios momentos. Un momento del siglo IV donde se inicia la construcción de una serie de basílicas, por llamarlo de alguna manera, consagradas a los mártires cordobeses. Esas basílicas conectarían a través de, por llamarlo de alguna manera, espacios procesionales, los lugares de martirio, que yo creo que son los dos grandes al este y al oeste, los lugares de martirio, al oeste San Asiclo y al este la Basílica de los Tres Santos, los dos grandes núcleos martiriales, los conectan en el siglo IV a través
de una serie de caminos que solo exclusivamente a partir del siglo V se conectan realmente por dentro de la ciudad. Porque hasta el siglo V nos encontramos la cristianización del centro de la ciudad, de la ciudad intramuros. Igual que en Roma, igual que en otras ciudades, Córdoba empieza cristianizándose las zonas funerarias, los cementerios, ¿vale? Y luego, eso sería en el siglo IV, y luego a partir del siglo V, pues un cristianismo más hegemónico empieza ya, tiene la suficiente fuerza como para acceder a los núcleos monumentales del centro de la ciudad y eliminar la competencia pagana, como lo que hemos visto en la calle Duque de Hornachuelos, en la destrucción de esculturas de esa excavación que se dio allí en la calle Duque de Hornachuelos. Finales del V, principios del VI, vemos cómo, por cuestiones que no sabemos bien, pero que tenemos claro algunos investigadores que deben estar relacionadas con la llegada de los bárbaros y con la llegada de los visigodos y con la llamada guerra bética de Leovigildo, es decir, la conquista de la Bética por parte de los visigodos. En ese momento, finales del V, principios del VI, pues la ciudad sufre una enorme transformación y todo el núcleo político-religioso se pasaría al río a través de la construcción pues, de complejos basilicales, incluso seguramente de complejos civiles, como son por ejemplo el palacio del gobernador, el llamado Palacio del Gobernador, porque claro, Córdoba sigue siendo capital de la Bética. Córdoba sigue siendo capital de la Bética y sigue siendo un activo centro militar después de su conquista. En el siglo VII vemos como muchas de las iglesias que han sido destruidas en estas guerras pues son reedificadas y vemos como hay una enorme febrilidad arquitectónica, se reedifican y se decoran nuevas iglesias y sobre todo muy interesante en el territorio podemos ver cómo la sociedad se va feudalizando. El nombre es horrible, protofeudalización, pero en realidad lo que está pasando es un arranque de la feudalización, con señores con enormes posesiones que tienen tantísimo dinero que se permiten el lujo de tener ejércitos privados. ¿Vale? Eso es muy rápido, una visión rapidísima de lo que se encontrarían los musulmanes al llegar a Córdoba. Y esa Córdoba pronto, a partir de 716, con el gobernador Al-Hurr, se va a convertir en capital de Al-Ándalus, capital de la península ibérica musulmana. Sabemos muchas cosas de esa ciudad, sobre todo lo que se ha destruido de ella. Sabemos todo lo que se ha destruido recientemente, como son los arrabales musulmanes, los arrabales califales, que se han destruido de manera sistemática gracias al empeño de algunos gobiernos municipales y regionales y de muchas constructoras. Y sabemos, por ejemplo, gracias a libros históricos rigurosos de divulgación histórica, como el de mi amigo Manolo Aracén con la Odisea de los Rabadíes, que tenemos una enorme cantidad de población que acude a la ciudad, se forman barrios nuevos, barrios que han sido excavados por completo, como el de Sacunda, como el de aquí, esto se ve muy bien, por ejemplo, esto sería el barrio de Miraflores, unas excavaciones también muy dramáticas y muy desafortunadas, en las que encontramos pues, una complejísima ciudad enorme, de unas dimensiones gigantescas, donde también aparecen espacios sagrados nuevos, vinculados a la nueva religión, evidentemente, al Islam. ¿Qué es lo que ocurre? Pues aquí vamos a entrar ya en materia. Lo que ocurre es que cuando cruzamos los datos, esta diapositiva yo creo que es muy importante, cuando cruzamos los datos de los centros religiosos islámicos estudiados recientemente con los espacios sagrados de época visigoda,
pues vemos que en muy pocos lugares, por no decir ninguno, se tocan. Hay como dos anillos. Hay un anillo en el entorno en la periferia de la ciudad. Hay una zona con dos iglesias más o menos constatadas, que serían, no solo por documentación, sino ahora veremos también por arqueología, que serían la calle Duque de Hornachuelos y San Vicente. Otra posible, poco posible, pero posible, que la tenemos aquí. Y si os fijáis, pues todo este anillo exterior donde se concentran la mayoría de de los nuevos espacios religiosos, de los nuevos edificios de la nueva religión, ¿vale? Junto con algunos aquí en esta zona que ocuparía la zona norte de Córdoba, donde parece ser que no hay mucha actividad cristiana, por llamarlo de alguna manera. No sabemos si por falta de investigación o porque simplemente pues, no existía. Un buen ejemplo de que están juntos pero no revueltos es Cercadilla, donde aparece una magnífica iglesia, una ocupación visigoda y mozárabe en la Tricora Norte, y se construye una mezquita a unos 200 metros, que se conserva en parte debajo de la estación de autobuses, ¿vale? Aquí. Entonces, estamos dos comunidades religiosas juntas, pero no revueltas, relativamente juntas, con dos barrios, pero cada espacio religioso se conserva, tiene cierta independencia. Un tema poco claro es lo que se considera la iglesia de Santa Clara. Hay quien dice que es una iglesia a través de una reconstrucción, pues, desde mi punto de vista, bastante excesiva, y hay quien considera que es una casa. La cuestión es que sobre esta iglesia, sobre este edificio, iglesia o casa, pues se construye una mezquita. Una mezquita, que, bueno, una mezquita canónica Isla Omeya, pues magnífica también, una mezquita de barrio. ¿Puede ser una casa? Sí. ¿Puede ser una iglesia? Pues también, porque los elementos arquitectónicos, tanto para una casa lujosa como para una iglesia, no difieren mucho en época visigoda. Lo que sí es cierto es que a escasos 25 metros lineales nos encontramos un área de necrópolis reutilizando lo que sería el Teatro Romano de Córdoba. Aquí tenemos que fueron excavadas en los años 60. Aquí tenemos el ejemplo, aquí lo tenemos aquí, una necrópolis bastante amplia, bastante amplia, interior, y bueno, pues estaría vinculada tal vez a ese espacio religioso. Con los datos que tenemos hoy no podemos saberlo con total seguridad. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Y claro, como dice el famosísimo doctor en filosofía, el doctor Auserón, en el caos no hay error. Claro, si tú no ordenas nada y tú ves nada más que lo que te interesa ver, pues evidentemente pues ves lo que ves. Y lo interesante es siempre intentar ordenar las cosas, tomar un poco de perspectiva, alejarse un poco de las polémicas y de los debates para ver en qué estamos y a dónde tenemos que llegar, para aclarar algo. Hasta ahora mismo ha habido muchísimas hipótesis sobre lo que hay en la mezquita, muchísimas hipótesis que siempre están basadas en hipótesis de hipótesis, esto es importante, que pocas de ellas van y conectan con los restos y ven con objetividad de qué estamos hablando, de qué restos estamos hablando, de qué material, con qué pruebas materiales contamos, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que de los primeros publicados es Santos Gener, en los años 40, donde él interpreta pues lo que ve de las excavaciones de Félix Hernández que están sin publicar. Las excavaciones de Félix Hernández fueron usadas
para crear este plano por parte de Pedro Marfil, un plano en el que aparecen una serie de estructuras en las que, de nuevo, igual que pasa en el problema que pasa en Cercadilla, pues todas las estructuras aparecen en un mismo momento, cuando luego veremos que eso no es posible. Esa estructura, esa planta, ha sido interpretada y reinterpretada millones de veces, ¿eh? Entre ellas por Isabel Sánchez. Tenemos aquí una reinterpretación de esos elementos, y a su vez ha sido reinterpretada por Bermúdez, que añade un plano sacado por Félix Hernández de una estructura que aparece en el patio con una serie de posibles estructuras que se vinculan, en este caso se interpretan como un atrium. Un atrium es una sala de representación de los obispos, algo bastante extraño, como veremos. Y en las últimas propuestas e hipótesis del doctor Arce, que retoma de nuevo estas mismas publicaciones, pues descarta radicalmente que aquello sea una basílica o un centro de culto cristiano. Finalmente, Fernández Puerta, ya fallecido, pues usando el material que estaba en su poder, vamos, que se llevó del archivo de Félix Hernández, pues reinterpreta de nuevo esto, la misma estructura norte, la llamo yo estructura norte por la estructura del patio, que ha sido objeto de nuevas interpretaciones constantemente en un último congreso en el que un equipo de la Universidad de Córdoba con un equipo de alguna universidad italiana pues está intentando volver a excavar allí a través de los resultados, de los supuestos resultados de la interpretación de los elementos de Félix Hernández, de los elementos documentales de Félix Hernández con algunas excavaciones de más. Claro, esto es un lío, esto es un caos, y además un caos también hay que tenerlo en cuenta que muchas veces viene precedido de una polémica ciudadana, religioso-política, que bueno, que la verdad es que no interesa en nada a lo que es el tema científico. A mí, desde luego, no me interesa para nada, porque luego, como vamos a ver, la realidad es mucho más interesante, mucho más rica y mucho más complicada de lo que algunos piensan. Visto este caos, donde evidentemente no hay error, porque claro, cada uno dice lo que le da la gana, muy bien, no lo critico. La cuestión es que cuando bajamos a los restos, cuando volvemos al contacto con las pruebas materiales, nos empezamos a encontrar cosas muy interesantes y muy curiosas. La primera de ellas es ese falso museo de San Vicente que hay montado dentro de la mezquita con un montón de restos visigodos, de los cuales solamente uno, este en concreto, sabemos que sale de la mezquita. Y no lo digo yo, lo dice Ana María Vicent, que es una persona muy poco sospechosa de ser roja, atea o tener algún tipo de vínculo con la izquierda y con el mundo que defiende o supuestamente defiende la ausencia de la Basílica de San Vicente, la inexistencia de la Basílica de San Vicente, porque esta señora, pues hasta donde yo sé, era del Opus Dei, así que yo creo que no hay, en ese aspecto, no creo que haya mucha duda. Y esta mujer, ya fallecida, antigua directora del Museo Arqueológico, pues tiene un magnífico catálogo de las piezas y escudriña lo que son y lo que no son de la mezquita, y evidentemente lo tiene publicado, lo tiene en el catálogo y está aquí, se puede consultar libremente. En el Museo Arqueológico tenemos estas tres piezas, que salen en las excavaciones del patio de los Naranjos, y evidentemente pues esto no sabemos bien de dónde proceden, no sabemos bien qué función tenían, suponemos que estaban colocadas
tal como aparece en los informes de excavación. Aquí no tenemos fotografía, pero lo que sí es cierto es que no pertenecen a un edificio de importancia porque no son elementos arquitectónicos de importancia. Esto hay que tenerlo muy claro porque las cosas, los elementos de decoración arquitectónica, cuando se quieren resaltar y se quieren realzar, pues hacen columnas como la que salen al lado del Instituto de Aquén. No hacen esto. Las cosas son como son. Entonces aquí tenemos otro problema añadido. Esto no puede ser un aula de representación obispal como se está manteniendo por algunos investigadores. Y hace unos años pues tuve la oportunidad de bajar a los sótanos de la mezquita, acompañado generosamente por Pedro Marfil y también por Guadalupe Gómez, de las que aquí tenemos algunas fotografías. Y pues bueno, pues lo que yo pude ver es una estructura bastante pobre, una estructura aparentemente cruciforme y una estructura que hasta donde yo sé, pues se tiene que vincular más con un monumento funerario que con cualquier otra cosa. Un monumento funerario con un sistema constructivo típicamente tardío, ladrillos con sillarejo. Esos ladrillos en muchos casos aparecen estampillados y esos ladrillos, ese muro de ladrillo está separado del mosaico por un cuarto de caña, una media caña de Opus Signinum muy típica de los monumentos funerarios. Monumentos funerarios donde se colocan sarcófagos como este. No se entierra nadie en esos monumentos funerarios en un agujero. Se entierran en sarcófagos y más en la bética, que es la costumbre funeraria, ¿vale? Sobre todo la costumbre funeraria de la gente que puede pagárselo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con un posible monumento funerario, posiblemente cruciforme por la tipología arquitectónica, bastante parecido a lo que nos encontramos, por ejemplo, en el mausoleo de Sádaba. Tenemos esa misma estructura, ladrillo y sillarejo, con ese mismo opus signinum que bordea las paredes, que las aísla, por una cuestión muy sencilla, porque simplemente es que en el ritual funerario, en los rituales funerarios, hay que verter agua, vino, aceite, etc. Entonces eso no puede conectarse con la pared, y eso se aísla la pared de esa manera, con ese sistema de suelo bien resistente de mortero hidráulico. Y en cuanto a los ladrillos estampillados con decoración, pues son típicos de las tumbas de la Bética, como aparece aquí magníficamente recogido en la tumba que hay en el museo de Montilla, que se ha extraído entera y se ha colocado entera, allí en el museo. Desde ese punto de vista, pues tenemos un problemón, porque claro, ¿qué hace un monumento funerario fechado seguramente por la tipología, vuelvo otra vez, por la tipología de los mosaicos, por el tipo de mosaico? Aquí tenemos exactamente el mismo tipo, la misma cenefa, que el mosaico posiblemente del siglo V de Duque de Hornachuelos. Esta misma cenefa es la misma, exactamente la misma, de una villa tardoantigua también que se excavó hace muchísimo tiempo en la zona del Carpio y que se conserva en el museo, en el no museo del Carpio, se conservan unos mosaicos con la misma cenefa. Decía, aquí hay un taller haciendo esto. ¿Qué hace ese monumento funerario posiblemente del siglo V en el entorno del cardo máximo de la calle principal que va de norte a sur de la ciudad y que sale por el puente romano? Pues esto es un problema. Y es un problema porque, claro, la ubicación de monumentos funerarios dentro de las ciudades está vinculada necesariamente a un edificio religioso. Eso es así, ¿vale? Además, en ese edificio religioso es posible que esté muy cerca, porque en la calle Torrijos nos encontramos con este altar, un altar que está depositado en el Museo Arqueológico de Córdoba, es un altar griego consagrado
a unos dioses griegos al que se reutiliza luego en época posterior con un crismón, es un pie de altar cristiano. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros vamos a los casos en los que conocemos de verdad los centros episcopales de la península ibérica, pues nos encontramos que, por ejemplo, en el caso de Valencia, pues ocupa todo lo que es el cardo máximo, se mete, ocupa todo lo que es la calle, se delimita ese espacio con una serie de columnas, de zona columnada, y donde hay tumbas y una iglesia con sus monumentos funerarios cruciformes. Esto hay que entenderlo. Los núcleos episcopales, que algún investigador de Córdoba ha dicho que son barrios, no son barrios, eso es una barbaridad, no son barrios, son complejos edilicios, son complejos de edificios, de más de uno. Se conocen en Hispania sobre todo gracias al gran complejo episcopal de Egara, en Barcelona, en Tarrasa, la actual Tarrasa, que durante un montón de años ha sido excavado y magníficamente investigado por Gemma García y por Antonio Moro, y donde vemos perfectamente cómo eran estos núcleos episcopales, con varios edificios, varias iglesias, con edificios funerarios como este, y donde había diferentes estancias, diferentes remodelaciones y diferentes lugares vinculados a una serie de edificios que están todos reunidos en un complejo gigantesco que ocupa miles de metros cuadrados. Esto es importante porque esta es la realidad arqueológica que no tiene nada que ver con las famosas iglesias visigodas que uno se puede imaginar que están en mitad del campo. Esto es muy importante, entender que los complejos episcopales son áreas muy grandes. Y aquí, en Córdoba, pues lo que tenemos, básicamente, es una zona, volvemos otra vez, donde lo que hay aquí seguramente sea un monumento funerario y lo que hay aquí, una estructura orientada norte-sur y por tanto no puede ser una iglesia, las iglesias se orientan este-oeste, ¿vale? Pues claro, ¿qué ocurre? Pues que esto seguramente sea otro monumento funerario o complejo de monumentos funerarios, tal vez vinculado a una cisterna o algún elemento de agua, pues no lo sabemos bien todavía, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que cuando analizamos esto, lo que tenemos aquí, tenemos un cardo máximo que baja por aquí, llega al puente romano y en ese entorno tenemos, repito, un monumento funerario vinculado seguramente a un área religiosa, a una basílica. Pero claro, es que basílica es todo. Es que el complejo edilicio, el complejo religioso lo es todo. Tanto el monumento funerario como las columnas que lo delimitan, como la iglesia que lo forma o que le da nombre. Entonces esto hay que tenerlo muy presente. Y hay que entender, por ejemplo, también que si nosotros nos vamos y analizamos lo que ocurre en el entorno de la mezquita, pues resulta que aquí nos encontramos en la calle Torrijos, un alineamiento muy interesante donde la mezquita primitiva se construye aquí y parece que el palacio se desarrolla, el palacio de los emires omeyas se desarrolla aquí. ¿Por qué? Pues es probable que es que aquí haya algo. Aquí, en esta zona, es donde salió este altar. Y además, también, justo aquí, en lo que hoy es la Consejería de Trabajo, pues salió el que yo considero que es el primer mihrab de la mezquita de Córdoba. El primer mihrab, un mihrab adosado, no es un mihrab como una habitación, como lo que siempre se ha pensado, ¿vale? Este mihrab, que ya también está publicado, por cierto, desde hace bastante años, pues sale justo
¿Reutilizado? Sí, pero está en este ambiente de transformación de un espacio religioso cristiano, a un espacio religioso musulmán. Ese mihrab, lo tenemos aquí, es idéntico, muy parecido, por lo menos idéntico en estructura, al mihrab monolítico de la mezquita de Al-Qasiki en Bagdad, que también se fecha en el mismo momento. Y si analizamos con un poquito de tranquilidad los elementos de este mihrab, pues resulta que están todos deconstruidos, por llamarlo de alguna manera, disgregados en el actual mihrab de la mezquita, que es el mihrab de Al-Hakam II, ¿vale? Desde las columnas que aparecen aquí hasta la venera, los elementos vegetales o los elementos, por ejemplo, del árbol de la vida que aparece aquí. Bueno, esto es una hipótesis de trabajo. Lo que sí es verdad y sí habría que ir descartando ya, es que el famoso mihrab que Fernández Puerta determina que existe, que es el que él piensa que es de la mezquita fundacional, pues eso hay que ir descartándolo, porque eso es simplemente una venera que como se recoge también en su propio libro, es una venera que Félix Hernández excava en la zona de ampliación, de Almanzor. En la zona del oratorio emiral, los siglos 8 y 9, hay una puerta, encontró en esa excavación 5 fragmentos decorativos que estaban en el muro perimetral, en el área de la calle, lo que llevó a pensar que eran restos de decoración de la fachada, lógicamente. Pero, sin embargo, a pesar de que Torres Balbá, un experto en este tipo de arte, pues le da la razón a Félix Hernández, pues Fernández Puerta estima que no, que él estima, no tiene pruebas, estima que hay que hablar de fragmentos del siglo VIII. En el siglo VIII no se hace este tipo de talla, ni el mihrab de la mezquita debería tener este tipo de composición. Pero bueno, eso evidentemente queda para futuras investigaciones. Futuras investigaciones que espero que vayan transformando lo que es la realidad de los sótanos arqueológicos de la mezquita. Estas son fotografías de cuando yo bajé. Espero que ya esté por lo menos sin los neumáticos, más limpio. Y donde evidentemente pues vemos como aquí lo cierto es que ese mihrab, ese posible mihrab que estamos hablando, volvemos otra vez, ese posible mihrab pues estaría en consonancia, su permanencia estaría en consonancia con algo que en el mundo islámico se llama el isnad, donde se procura mantener esa manera, esa forma de perpetuar el vínculo con los antepasados que conectan con el profeta y que conectan con los fundadores, en este caso de una dinastía o los fundadores de la mezquita, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de Damasco, pues nos encontramos que está el mihrab de los compañeros, está aquí ubicado, de los compañeros del profeta, y luego el nuevo mihrab está aquí desplazado, ¿no? Yo pienso que, igual que en Damasco, pues es muy posible que los restos arqueológicos y las fuentes nos estén informando de que algo parecido pasa en Córdoba. Aquí tenemos una hipótesis de reconstrucción de lo que sería la primera mezquita de Damasco junto con una iglesia, la iglesia de San Juan, separados por un muro. Yo, la verdad es que no lo sé. No lo sé porque no hay datos. Pero lo que sí es verdad es que a la hora de establecer la cuestión de la transición de los espacios religiosos, hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo hay que hablar de las realidades constatables que tenemos. Y esas realidades constatables que tenemos en cuanto a la islamización, hay que hablar también de convivencia y de conveniencia, que es muy importante, porque en el mundo paleoislámico la situación es muy diferente a la que nosotros nos planteamos ahora y son gente muy práctica.
Dicho esto, si hablamos de la transformación de la Córdoba visigoda, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es la Córdoba visigoda. Si no se sabe lo que es la Córdoba visigoda, si no se sabe lo que es la fase anterior, es muy difícil establecer transiciones algunas, ¿vale? Eso es muy importante, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Y tan importante como tener eso en cuenta es hacerse las preguntas que tenemos que hacernos, ¿eh? Porque estamos buscando respuestas sin saber hacernos preguntas. Y hay mucha gente que tiene muchas respuestas, ¿eh? Y hay muchísima gente que ya sabe lo que hay sin haber trabajado y sin haber visto los restos y sin haberse ocupado realmente de lo que son los restos y lo que tenemos visible, ¿eh? Y el problema no es tanto la respuesta a nivel científico, ¿eh? A nivel científico, como que no nos estamos haciendo las preguntas que hay que hacer, ¿eh? Eso es muy importante, ¿eh? Y es tan importante porque con los datos que tenemos, la superposición y la reutilización de centros cristianos por parte del mundo islámico no existe, al menos en cuanto a edificios. Espacios religiosos puede ser, ¿eh? Espacios religiosos puede ser, ¿eh? Y tenemos que tener en cuenta también que en ese momento, ese famoso paradigma de las tres culturas, pues, pues no existe. En ese momento histórico lo que hay es una cultura, la cultura del emir, la cultura del califa. Y lo que hay son tres religiones que conviven de aquella manera, a veces mejor, a veces peor, ¿eh? Pero donde hay guetos, donde hay inmigración, donde hay aculturación, porque claro, inmigración aquí en la ciudad de Córdoba debió haber, si no, ¿cómo salen los barrios que salen con miles y miles de personas? Debió haber una inmigración, o al menos una concentración de la población. Y todo eso que en España se está viendo, se está empezando a ver, sobre todo por parte de la profesora Calvo, que se ha trabajado muy bien ¿eh? por, por Avni en Palestina o por Guidetti en Siria, a nivel arqueológico, por otros, por Fierro o por Carlos también a nivel textual, aquí se está empezando a ver. Y se está empezando a ver, pero siempre con los filtros de una polémica, para mí, desde luego, yo lo tengo que decir, pues una polémica bastante artificial. Porque una cosa es la cuestión científica y otra cosa es la cuestión política o religiosa. Y aquí, por parte de los historiadores, se está perdiendo la batalla. Se está perdiendo la batalla porque desde el mismo momento en que hay alguien que asegura, algunos científicos, algunos investigadores, que para refutar esa existencia o esa, por llamarlo de alguna manera, esa falta de continuidad de los espacios, aluden a que, bueno, no hay nada, no hay ningún edificio religioso debajo de la mezquita, pues para quitar importancia, por llamarlo de alguna manera, o como se quiera llamar, eso ya podríamos discutirlo durante mucho tiempo. Pues ese debate se está perdiendo. Se está perdiendo porque no tiene nada que ver que haya una iglesia debajo de época visigoda para que ahora haya otra iglesia. Es que no tiene nada que ver. Eso es como si ahora, por ejemplo, yo qué sé, vienen a reclamar los neandertales esta zona del Valle del Guadalquivir. Es que no tiene nada que ver la cuestión científica con lo demás, ¿vale? Y no voy a entrar aquí porque no soy experto ni entiendo, y hay además informes bastante precisos sobre el tema de la propiedad o no propiedad de la mezquita. Aquí la cuestión es que hay, evidentemente, desde mi punto de vista, una basílica entendida como centro amplio. Una basílica entendida como centro amplio, que también está siendo usada por algunos para, bueno, vender una moto y conseguir proyectos de investigación. Entonces vamos a dejar la historia a un lado, vamos a analizar lo que hay y luego pues el que quiera pues tener dinero para sus proyectos o pensar que tiene mayor autoridad con determinadas cuestiones religiosas, pues bueno, yo ahí no entro, no me parece, no, desde luego no me parece ni ético ni legal. Pero bueno, pero es lo que tiene esta manera de entender la historia que a veces ocurre en Córdoba.
Y esto, bueno, pues un poco lo que yo quería decir. No sé si se ha entendido, seguramente será malinterpretado, pero lo que sí es verdad es que no podemos, los historiadores, no podemos acudir a determinadas polémicas mediáticas en función de lo que parece que sabemos o de lo que parece que existe. Porque entre otras cosas el problema es que no se ha excavado. Y el problema es que hay que excavar. Y no solo en la mezquita, sino alrededor de la mezquita. ¿eh? Porque entre otras cosas hay hoteles que se han cepillado metros y metros de restos arqueológicos y aquí nadie ha dicho nada. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, que eso hay que ponerlo en orden. Pero bueno, en esta ciudad donde todo se polemiza, donde todo se politiza, pues bueno, pues esto no podía ser menos.